Gloria a Dios y a su nombre. Dios bendiga a nuestra hermana Tania, obrera oficial. Que el Señor la bendiga más. Gloria a Dios y que el Señor bendiga a cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron con ese deseo de oír su palabra? Gloria a Dios, el Señor es bueno. Gloria a Dios, yo les invito a que busquen su Biblia. ¿Tiene que traer su Biblia? Busquen el libro de Daniel, capítulo 6. Gloria a Dios. Amén. Libro de Daniel, capítulo 6. Lleva por título Daniel en el foso de los leones. Y leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a darlo hasta allí, levante sus manos. Padre, hemos leído su palabra, Señor. Su palabra, Dios mío, que es espíritu y es verdad. Padre, que su palabra, Dios mío, pueda hacer en nosotros, Señor. Su palabra, Dios mío, que es eterna, Señor, que tiene poder para transformar, para traer fe, mi Señor, para desatar fe en su iglesia, mi Señor. Dios mío, tiene el poder para derribar y destruir, Señor. Que su palabra derribe fortaleza en esta mañana, Señor. Dios mío, seamos formados por ella, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios mío, que podamos salir de este lugar, Dios mío, Padre amado, transformados completamente en nuestra mente, Señor. Dios mío, en su nombre lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y brindar un fuerte aplauso al Señor. Hemos leído en el libro de Daniel, capítulo 6. La Biblia habla acerca de este joven llamado Daniel, el cual había sido llevado como cautivo. Cuando comenzamos nosotros a leer el libro de Daniel, nos damos cuenta que fue llevado cautivo al reino de Babilonia. En el capítulo 6, Daniel dice la palabra del Señor que cuando el rey Darío estaba gobernando, este rey Darío era un emperador. Sabemos que gobernaba sobre muchos reinos que había conquistado. Este hombre era un conquistador. Y la Biblia dice que este hombre tenía 120 sátrapas y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Pero la Biblia declara algo tan tremendo, porque dice la Escritura que Daniel era a la vez superior a estos 3 gobernadores. Pero eso no es todo, sino que también en Daniel había un espíritu superior.
Y algo tan tremendo que el rey mismo pensó en ponerlo sobre todo. Y la escritura dice que estos hombres, estos gobernadores y estos sátrapas hicieron un complot contra Daniel. Estos hombres se reunieron para hacer caer a Daniel. Ellos comenzaron a buscar en este hombre una falta. Ellos comenzaron, quizás no, la Biblia no declara cuánto tiempo estuvieron ellos observando a Daniel, cuánto tiempo estuvieron persiguiendo a Daniel, cuánto tiempo estuvieron detrás de Daniel para ver en qué fallaba. Pero la Biblia declara que no había falla en Daniel. Era un hombre íntegro. Daniel era un hombre que servía a su Dios. Y cuando estos hombres se dan cuenta, pero este Daniel no tiene falta alguna, es un hombre irreprensible. La Biblia dice que nosotros seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, pero en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Usted sabe lo que significa que este hombre era tan íntegro, este hombre era tan irreprensible que ellos no pudieron ni siquiera conseguir algo para demandar a Daniel, para ponerlo en mal. Pero ¿sabe qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, él sirve a su Dios. Entonces nosotros vamos a decirle al rey que promulgue un edicto, que coloque una ley donde ninguno de los que están en el reino puedan hacer invocación a su Dios, donde ellos no pudieran orar. Y la Biblia declara que Daniel, oyendo este edicto, dice que cuando Daniel oyó este mandato, ¿sabe lo que hizo Daniel? La Biblia dice que Daniel entró en su recámara y dice la Biblia que abrió la ventana e hizo oración a su Dios. ¿Y sabe cuántas veces lo hacía Daniel? Daniel lo hacía 3 veces al día. Pero algo que declara la Biblia no es que después que se da el edicto Daniel lo hace, sino que dice que como él lo hacía constantemente. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que apartaba su tiempo 3 veces al día por orar con Dios. Estamos hablando de un hombre que estaba puesto en autoridad, que tenía un espíritu superior. Pero una de las cosas importantes en Daniel es que él oraba a su Señor. Él entraba dentro de su recámara, levantaba sus manos en dirección donde estaba el templo de Jerusalén. Ahí hacía ruego e invocaba el nombre de su Dios. Y la Biblia dice que cuando estos hombres, ellos vieron a Daniel y fueron a acusarle ante el rey Darío, porque ya el rey había firmado la ley y según la ley de Media y de Persia no podía ser abrogada. Y ellos le dicen al rey: hemos hallado a Daniel, a uno de los hijos de Judá, de los cautivos, lo hemos hallado haciendo ruego a su Dios. Y la Biblia dice que el rey se entristeció y estuvo toda la tarde, estuvo mucho tiempo pensando en cómo librar a Daniel del foso de los leones. Pero ellos insistían y le dijeron: rey, es ley de Media y de Persia, no puedes revocarlo. Y dice la escritura que Daniel fue echado en el foso. Pero dice la Biblia que antes de ser echado, el rey Darío dio testimonio de este hombre llamado Daniel. Y le dijo: Daniel, el Dios a quien tú le sirves constantemente te libre
de los leones. El Dios a quien tú le sirves constantemente te libre. Y fue Daniel echado en el foso de los leones. Pero la Escritura dice que Dios envió su ángel. La palabra del Señor nos dice que Él enviará a su ángel. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Dios envió su ángel a donde estaba este hombre llamado Daniel, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel, como lo declara la Escritura. Y el rey sabía, para nadie es un secreto que Daniel servía a su Dios. Para nadie es un secreto que Daniel apartaba su tiempo 3 veces al día para hacer oración constante a su Señor. Y la Escritura dice que el rey no hizo llamar a que trajeran música. Y la Biblia dice que aún el rey estuvo quizás toda la noche pensando, angustiado. Y declara la Escritura que cuando él se levanta, corre hasta donde está el lugar, o donde está el foso que habían tapado con una piedra y le habían puesto el sello para que nadie lo abriera. Y cuando comienza a dar voces el rey Darío y empieza a llamar a Daniel, 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 el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Y dice la palabra del Señor que Daniel le dijo, sí. Vamos a leerlo tal cual como está. Y dice aquí en el versículo 20, vamos a leer desde el 19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Algo que llama mi atención es que no solamente el rey Darío sabe que Dios es el Dios viviente, sino que también sabe que Daniel le sirve continuamente. Algo que me lleva a pensar que Daniel había hablado de su Dios. Algo que me lleva a pensar que Daniel hablaba de las cualidades de su Dios. Daniel testificaba de quién era su Dios. Y algo que llama mucho más mi atención es que lo que dice Daniel, que ante Dios fue hallado justo. Hermano, un hombre fiel al Señor, un hombre que se mantiene firme a su Señor, podrán decir lo que quieran de él. Podrá levantarse quien se levante para tratar de derribarlo, pero el mismo Espíritu de Dios testifica de que es fiel, de que Dios lo llama justo y fiel. Podrá levantarse la lengua del mismo infierno a decir, a señalar a un hijo de Dios, a quien Dios ha puesto en alto, y no podrán derribarlo. Daniel no dijo, porque ante los 120 sátrapas yo soy inocente. No, a Daniel le importaba poco lo que estos hombres pensaban. Lo que a Daniel le importaba era que su Dios lo había visto inocente, que Dios lo había justificado, que ante su Señor era un hombre fiel. Hermano, si usted se mantiene fiel a su Señor, si usted busca a Dios no solamente en público, sino también entre
la Biblia dice que Dios lo recompensará en público, porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Cómo estos hombres se habían levantado contra este hombre fiel, en quien no había una causa? Pero fue hallado justo ante Dios. El apóstol Pablo dijo: si yo buscase aprobación de los hombres, y aunque no buscaba aprobación de los hombres, sino el ser aprobado por Dios. Todo siervo de Dios, toda persona que sirve a Dios, sabe que lo más importante es su relación con Dios. Y lo más importante es ser visto por Dios como alguien fiel. ¿Sí? La Biblia declara que aquellos que se habían levantado contra Daniel fueron arrojados al foso de los leones. Y la Biblia declara que no habían llegado ni siquiera al fondo cuando ya los leones lo habían despedazado. Aún el mismísimo David no se atrevió a levantarse en contra del ungido de Dios. Aún David era un hombre temeroso de Dios para proferir o para hacer algo en contra de quien Dios había levantado. Y estos hombres que se habían levantado contra Daniel fueron destruidos. Pero no es lo más importante en este pasaje. Lo más importante sucede a continuación. Cuando por causa de un hombre fiel, de un hombre firme a su Señor, la Biblia declara que este hombre, que era un emperador, este rey Darío, declara un edicto para que todo pueblo donde él tenía el dominio, todos temieran y temblaran ante el Dios de Daniel. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque este es el corazón de esta palabra. En el versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo no sé si usted está entendiendo que Dios transformó una acusación. Dios cambió un edicto de muerte por un edicto donde se glorifique al Dios de este hombre que fue antes acusado, pero que fue hallado justo ante Dios, y el mismo dio testimonio de que Dios es fiel. ¿Cómo Dios cambió la situación de Daniel? ¿Cómo Dios usó la adversidad de Daniel para darse a conocer? Yo no sé si usted conoce lo que esto significa, pero Daniel dio a conocer a su Señor en tierra extranjera, en una tierra donde adoraban a otros dioses. Daniel impuso a su Señor por cuanto dio testimonio de que su Dios es fiel. Por causa de un hombre fiel, testifica
pero el que entregue su vida por causa de él, la hallará, dice la Escritura. Y este hombre llamado Daniel puso su vida por causa de su Dios. Y algo tan tremendo es, ¿cómo es que hay un hombre tanta convicción para entregar su vida, para menospreciar su vida hasta la muerte? ¿Cuántos saben que entrar en una fosa de leones es una muerte segura? Estos animales son salvajes y estos animales son depredadores. Daniel no tenía oportunidad contra los leones, era una muerte segura. Y para colmo ni siquiera podía correr Daniel porque le pusieron una piedra en la entrada del cuerpo. ¿Cómo es que hay dentro de este hombre tanta fe, tanta fidelidad a Dios, al punto de menospreciar su vida? Algo que el Señor me traía cuando me ministraba esta palabra, y es donde dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 4, y dice que no habéis resistido hasta la sangre. Todavía no habéis resistido nada. Una voz me habló dentro de mí y me dijo: no habéis resistido nada. La Biblia habla en el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de lo que es la fe. Y habla acerca de una nube de testigos, de hombres y mujeres que tuvieron una fe convencida, una fe grande, que ellos hicieron que el poder de Dios se moviera en su tiempo. Ellos provocaron las señales del cielo en su tiempo. Hombres, que dice el autor de los Hebreos, que ellos hicieron que las murallas cayeran. Ellos hicieron que señales se manifestaran. Si usted me puede acompañar al libro de Hebreos, vamos a leer lo que dice el autor de los Hebreos acerca de esta nube de testigos. Y vamos a leer en el versículo 28, donde da en el versículo 29. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y en el capítulo 12, versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense ustedes lo que la Biblia testifica acerca de estos hombres cuya fe hizo que ellos hicieran tantos prodigios. Por la fe taparon boca de león.
atención de la fe de un hombre llamado Daniel. Y algo tan tremendo que el Señor me ministraba y me decía: no habéis resistido nada. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, ¿cómo? Y esto me lo traía el Señor: ¿cómo nos presentaremos nosotros delante del trono de Dios? Y pondremos nosotros alguna excusa por no haber permanecido fieles, por no haber resistido el pecado en nuestra carne, por no haber muerto al pecado. Si tenemos una nube de testigos de hombres que no les importó nada, no les importó que ellos respiraran amenazas de muerte, no le tuvieron miedo a los grandes emperadores ni a la ley, no le temieron al filo de espada, porque ellos tenían puesta la mirada en el galardón, por la fe, por la fe, por la fe de los hombres de Dios, y aquellos en quien Dios testifica diciendo que en ellos está un espíritu superior, como lo hubo en Daniel. ¿Cómo nosotros nos presentaremos y tendremos excusa cuando se nos ha dicho que nos fue dado al Espíritu Santo y Él mismo nos guiaría? ¿Cómo nosotros tendremos excusa si el mayor acto de gracia de nuestro Dios ya se ha manifestado? Si tenemos ejemplo de uno que murió por nosotros, dando hasta la última gota de su sangre por causa nuestra, ¿cómo nosotros nos presentaremos delante del Señor y le diremos que tenemos excusa? ¿Cómo nosotros nos presentaremos delante de nuestro Dios y le diremos: Señor, bueno, es que yo tengo una prueba tan difícil, es que yo estaba viviendo un proceso tan grande? ¿Cuál era la prueba? ¿Cuál era la prueba que te descalificó? ¿Cuál fue eso tan grande que pusiste como excusa para no obedecer a Dios? ¿Qué fue lo que pusiste delante de tus ojos para no obedecer? ¿Qué fue lo que te hizo caer y resbalar para que no te mantuvieras firme? ¿Qué pues diremos nosotros? ¿Qué pues le diremos a nuestro Señor? No hay excusa. Por eso la Biblia dice que delante de Dios no se excusará ningún ser humano. Delante de Él no hay excusa. Hermano, permanezcamos firmes, como dijo el apóstol Pablo, sin fluctuar. Resistamos en nuestra carne al pecado. Neguémonos a nosotros mismos y sigamos a Jesús. Pero ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Será que significa hacer lo que nosotros queremos? ¿Será que significa ir en pos del pecado? ¿Será que significa ir conforme a las corrientes de este mundo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa resistir en nuestra carne el pecado? Hacer la voluntad de Dios. Jesús resistió hasta la sangre. La Biblia nos habla cuando Jesús fue llevado, cuando lo iban a entregar y Jesús estaba en Getsemaní. Y la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre y estaba angustiado hasta la muerte. Y
sabe la oración que hizo nuestro Señor Jesús estando en esta angustia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase su voluntad. Hágase como usted quiera. Hágase su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios sobrepasa aún lo que nosotros creemos necesitar en el momento. Aún lo que nosotros pensemos que es mejor. Dios está viendo algo más grande. Si algo que nosotros como creyentes debemos tener la plena certeza, que la voluntad de Dios en nosotros tiene el fin de darnos la salvación. Y también Dios quiere darnos algo mucho más grande. Hermano, que la fe que hubo en estos hombres, que hasta el día de hoy nosotros podemos testificar de que mantuvieron su fe y su fidelidad en Dios, se manifieste en nuestros corazones, a fin de que nosotros no seamos seducidos y arrastrados por el corriente del mundo, sino que podamos permanecer y permanezcamos firmes como hijos de Dios, como quienes están llamados a manifestar las señales del cielo en este tiempo, como los que se levantan en este tiempo para dar a conocer la fidelidad de su Dios, como los fieles testigos que pertenecen a esa gran nube de quienes dice la Escritura que el Señor no se avergüenza de llamarlos sus hijos. Dios no se avergüenza de esta nube de testigos. Dios no se avergüenza de aquellos que permanecieron fieles en su tiempo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Aquel que ha creído en el Señor permanece para siempre. Wow, esta palabra, cuando nosotros leemos acerca de lo que estos hombres simples mortales alcanzaron, aleluya, a nosotros como hombres mortales también debe ser para nosotros una certeza de que el mismo Dios que los ayudó en su tiempo, el mismo Dios que se manifestó en Daniel, el mismo Dios que levantó a los profetas, el mismo Dios que le habló a Moisés en la zarza, el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que trajo el diluvio y levantó a este hombre llamado Noé en su tiempo para preservación, a este hombre llamado José que fue humillado pero Dios le exaltó. Toda esta nube de testigos para nosotros debe ser para nosotros algo que nos ayude a poner nuestra mirada en el galardón, algo que nos haga a nosotros ver que había algo más allá que una necesidad terrenal, ¿sí? Que había algo más precioso que ellos encontraron. Ellos encontraron en su tiempo algo más valioso. Porque la Biblia declara de Moisés, y está en el libro de Hebreos capítulo 11, más adelante cuando comienza a hablar, dice: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés no tuvo como por algo muy grande la riqueza de Egipto, sino que Moisés
tenía la mirada puesta en el galardón, teniendo por mejores riquezas el vituperio de Cristo, teniendo por mejores riquezas el padecer en su propia carne por causa de aquel que lo había llamado. Él no vio la riqueza del palacio como algo que aferrarse, sino que se despojó de todo. Si él tenía un nombre de qué gloriarse en su Dios, si él tenía algo de qué gloriarse era de que Dios lo había llamado para hacer algo en su generación, de que Dios le había hablado en la nube, de que él subía a la nube para con Dios. Ese era lo que este hombre llamado Moisés tenía algo de qué gloriarse, de que el Dios de los cielos se le había manifestado en el desierto, de que ciertamente caminó por el desierto, quizás sufriendo, sudando, aguantando murmuración, aguantando un pueblo rebelde, pero en él se manifestó el Espíritu de Cristo, de preservación, de vida de su pueblo. Y esto es mucho más grande, porque el hombre, querido amigo, persona que estás aquí, el hombre no es nadie, no es nadie. Del polvo es y del polvo es y al polvo vuelve. Pero lo que Dios hace en la vida de un hombre es lo que permanece. La exaltación de Dios en estos hombres que aún esperan el levantamiento, que aún esperan que su Señor suene la trompeta para ellos ser levantados, para ellos que el Señor les diga: venid bendito de mi Padre, entrad en gozo eterno. Porque sabemos que Moisés no entró a la tierra y tuvo que verla de lejos, pero aún Moisés espera ser levantado para entrar en el reposo de su Señor, a la tierra prometida, porque será solamente una figura. Hablamos acerca de que el Señor mismo es su descanso. Nosotros esperamos no recibir nada aquí en la tierra. Nosotros esperamos el galardón. Nosotros esperamos que al final de nuestra vida nosotros podamos decir, como dijo Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mi Señor me tiene guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida, a todos los que santo, que el Señor le ha resplandecido su luz, para que esperen fervientemente la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Nosotros esperamos mejores promesas. Nosotros esperamos en el cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Nosotros esperamos que esto mortal se vista de inmortalidad. Que aunque este cuerpo muera, nosotros tenemos una esperanza viva, que es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros esperamos que todas estas cosas acontezcan, que todas estas cosas pasen, porque nosotros esperamos algo eterno, no algo temporal, esperamos algo eterno. Aleluya. Yo le invito a que se levante en esta hora, y que nosotros, como llamados por Dios, podamos resistir como lo hicieron estos hombres. Podamos ser llamados por Dios como sus hijos. Porque si permaneces fiel a tu Señor, si ante Dios eres hallado justo, aunque un ejército, dijo David, se levante contra mí, no temerá mi corazón. Porque aunque contra mí se levante guerra, yo estoy confiado, yo estoy tranquilo. Mi corazón está asegurado en Dios.
Aleluya, yo sé que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Levanta tus manos. Que esta palabra traiga fe convencida en nuestros corazones. Que esta palabra encienda en nosotros un deseo ferviente por nuestro Señor, a fin de que nosotros no seamos engañados ni arrastrados por la corriente de este mundo, a fin de que tengamos plena certeza de que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, aquí está su iglesia, Dios mío. Padre, porque por ellos, Señor, Dios mío, usted dio su vida. Señor mío, aquí están, Señor, hombres y mujeres a quienes usted ha llamado, a quienes se les ha presentado, Señor, a quien usted se ha dejado ver en esta generación. Padre, a quienes usted despertó, a quien usted, Señor, levantó de entre los muertos para darle una esperanza viva. Señor mío, esta es su santa iglesia, Señor, Dios mío, que espera según tus promesas, Señor, que usted dé una redención. Padre mío, usted dio el precio por ellos, Señor. Usted